Durante estos ya casi 3 años he venido en ejercicio de mis competencias constitucionales como representante de la sociedad, haciendo permanentes observaciones al proceso, a lo que se conoce, a los documentos que se conocen del proceso de paz. Tal vez algunos me han oído esta anécdota. Promediando el mes de enero, febrero, marzo, por ahí, de hace 3 años, del año 2012, 13 tal vez, 13. Señor presidente me invita a su residencia y yo asisto en compañía de la entonces Contralora General de la República y de la entonces Ministra de Justicia. Y al terminar la comida me dice: procurador, estamos iniciando un proceso de paz con la FARC. ¿Usted qué opina? Yo le dije: presidente, yo seré un escéptico no hostil al proceso. Y en el transcurso de todos esos episodios en que me ha tocado intervenir, lo he hecho con las responsabilidades que me imponen el cargo y con el afán de que el proceso logre un buen término. Y he venido diciendo reiteradamente cómo lo que se pacte en La Habana se debe cumplir, se debe poder cumplir. Y para poderse cumplir debe tener un blindaje jurídico y desde luego un blindaje político. Blindaje político, el blindaje jurídico está resumido en los mínimos internacionales, en los estándares internacionales. Y quienes deberían estar más interesados en que ello se cumpla son las mismas FARC, porque si no hay un blindaje jurídico, los riesgos que corren son mayúsculos. Tenemos cercanas experiencias, si se quiere, cercanas experiencias en el tiempo y en el espacio, que pasó en Argentina con la ley de punto final y la ley de obediencia debida, donde se pactó la impunidad frente a delitos de lesa humanidad, a crímenes de guerra, que años después los mismos jueces nacionales inaplicaron esas leyes que promovieron o esas normas que promovieron la impunidad. ¿Y qué aconteció en Uruguay? En Uruguay hubo dos referéndums aprobatorios de leyes, de normas que permitían la impunidad frente a delitos de lesa humanidad y frente a crímenes de guerra. ¿Y qué pasó en el Perú?
con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso La Cantuta Barrios Altos, y pudiéramos citar varios episodios donde los riesgos de la seguridad jurídica derivan de pactos de paz, de acuerdos de paz, fundados en la impunidad. Y esa es una de las razones que la Procuraduría ha tenido para hacer permanentes advertencias en ese sentido. Cuando ha observado los riesgos en que se pudiera estar incurriendo, no de otra forma podía, en mi condición de procurador, cumplir mis competencias y mis funciones constitucionales. Varios de quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia a que la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dado una especie de aval a lo que se ha conocido como el acuerdo, porque a propósito, nadie diferente a los plenipotenciarios, y tal vez hoy, conoce el acuerdo. Yo aprovecho la ocasión para exhortar al gobierno a que nos deje conocer el acuerdo. Tal vez muchas de las advertencias que hagamos acá queden resueltas conociendo el acuerdo, o tal vez muchas de las advertencias que hagamos acá serán fundadas, pero el país necesita conocer el acuerdo, doctor de la Calle. Las víctimas necesitan conocer el acuerdo, doctor de la Calle y doctor Jaramillo. La institucionalidad requiere conocer el acuerdo. Yo no comprendo por qué no quieren conocer el acuerdo, dejar conocer el acuerdo. Entonces, vale la pena advertir que las consideraciones que acá haré se fundan en la lectura del comunicado de prensa. Entonces, algunos de mis antecesores en el uso de la palabra, de quienes han antecedido en el uso de la palabra, han hecho referencia a las manifestaciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, diciendo que ha dado un aval. Y esos fueron los anuncios de la prensa hace 8 días. Yo leí con detenimiento lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional no es ningún aval, no da ningún aval. No sé si decirse al comunicado o al acuerdo. No da ningún aval. Leamos algunos apartes de lo que dijo la señora Fatou Bensouda. Dice, comillas, la concesión de amnistías
por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que se afirme que el acuerdo, la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad. Pero también la fiscal indica lo siguiente, que es lo que al parecer no quieren leer lo que ven allí un aval. Dice que cualquier iniciativa práctica y genuina que rinda homenaje a la justicia como un pilar fundamental para una paz sostenible es desde luego bienvenida por la Fiscalía. Subrayo, genuina, es decir, verdadera, fiel a la realidad, no una mera simulación. Pero sigue el comunicado. La Fiscalía revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas como parte de su continuo examen preliminar sobre la situación en Colombia. Solo el anuncio es que revisará el acuerdo para escudriñar si cumple con los estándares internacionales, no solamente en la letra, no solamente en la no amnistía e indulto para los delitos internacionales, sino en la efectividad de la condena, que es lo mismo que ha dicho la fiscal en los informes que anualmente hace referido a las investigaciones, sanciones y condenas contra responsables de delitos de lesa humanidad, integrantes de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Entonces no hay avales. Entonces no hay cheques en blanco. Entre otras cosas, porque el acuerdo no se conoce. La Procuraduría, y yo me permití entregarles a todos ustedes el documento donde se hizo un ejercicio desde el ente de control sobre los estándares internacionales. Y acá me voy a permitir analizar el comunicado de prensa. Yo hubiera querido analizar el acuerdo, los 70 y tantos puntos, analizar el comunicado de prensa a la luz de los estándares internacionales. Y me voy a circunscribir a 5 estándares, internacionales. Fundamentalmente, es competencia exclusiva de la autoridad judicial. Segundo, la pena debe ser efectiva. Tercero, la pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables. Cuarta, la reclusión debe ser la pena para graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y encuentro en el comunicado de prensa 4 falencias
4 falencias. La primera de ellas, la falsa sanción a responsables de crímenes atroces que reconozcan responsabilidad. Segunda, la amnistía atada al delito político. La tercera, la negociación con la FARC. Cómo se negoció con la FARC el marco jurídico a imponer a nuestra fuerza pública. Y cuarto, el acuerdo no contempla requisitos relevantes para acceder a la justicia transicional. Primero de ellos, la falsa sanción a responsables de crímenes atroces que reconozcan la responsabilidad. Según el comunicado, los que reconocen serán objeto de una sentencia que impondrá una sanción que tendrá un componente de restricción de la libertad y la obligación de realizar trabajos, obras y actividades. Eso dice en el punto tal vez séptimo el comunicado. Y los que no reconozcan o lo hagan tardíamente cumplirán penas privativas de 5 a 8 años o hasta 20 años en régimen ordinario. Pero aquí hay varias cosas. El comunicado es confuso, pero lo deja uno más confuso la contradicción de quienes lo explican. Hay todas las contradicciones que ustedes quieran entre las declaraciones del señor presidente, del señor Manuel José Cepeda, de algún funcionario que investiga y de el expresidente de la Corte Constitucional. Y a su turno, del señor Iván Márquez. Aproximémonos a ellas, basta con leerlos. Me voy a referir puntualmente a las sanciones para quienes reconozcan haber perpetrado crímenes atroces. Me voy a limitar a esas, al primer grupo, a quienes reconozcan haber perpetrado crímenes atroces. Sobre este punto, las versiones del gobierno y de la FARC. Primero, el doctor Manuel José Cepeda. Si tuviéramos el acuerdo plenipotenciarios, me liberarían de este esfuerzo dialéctico. El país lo necesita, las víctimas lo requieren. No lo escondan más. El doctor Manuel José Cepeda, artífice del acuerdo de justicia, señaló que la restricción a la libertad recae sobre, comillas, libertad de residencia y de movimiento, comillas. Estará sujeto a un régimen de seguridad y protección. Y que habrá un monitoreo con un organismo nacional e internacional. Aquí la senadora Claudia López habló de las penas privativas de la libertad. No, senadora, no hay penas privativas de la libertad. De acuerdo al comunicado, no hay penas privativas de la libertad. Es diferente las penas restrictivas de la libertad. Entonces, vuelvo y repito, para el doctor Cepeda, comillas, la libertad de residencia y de movimiento, esa será la restricción a la libertad. Por eso, no es traído de los cabellos lo que otro vocero oficioso
ha dicho que esa libertad de residencia se circunscribe a un municipio o a un departamento o al país. Estará sujeta a un régimen de seguridad y protección y que habrá un monitoreo con un organismo nacional e internacional. Y el domingo, el señor presidente de la República, el doctor Santos, indicó que no. Todos lo leímos en El Tiempo. Él dice que no es así. Es que uno no puede estar dependiendo de los medios, de la prensa, en un tema tan sensible. Deberíamos conocer el documento oficial. El señor presidente Santos indicó que no es así, que la restricción de la libertad se cumplirá en un lugar específico, bajo un régimen de vigilancia y control, cierro comillas. Y habló, me imagino que son unas instalaciones austeras para tomar distancia con el tema de Pablo Escobar con la catedral. Está bien. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Al documento oficial, que no conocemos. ¿A quién le creemos? ¿Por qué la contradicción? Tan sencillo fuera darlo a conocer. Dos versiones diferentes en el gobierno sobre la restricción de la libertad. Y una contradicción absoluta con lo que, según la FARC, se pactó. ¿A quién le creemos? Pero, ¿qué dice Iván Márquez? Hay que citarlo porque es contraparte en la firma del texto. Es otra fuente, si se quiere, de autoridad porque firmó el texto. ¿Y qué dice Iván Márquez? Cito 2 o 3 Twitter. Comillas, hasta el momento los plenipotenciarios del gobierno han explicado el acuerdo tergiversando mucho de lo acordado. Eso dice Iván Márquez. Están desautorizando las explicaciones que en el fin de semana dieron los plenipotenciarios. Me refiero, no sé si ustedes lo habrán hecho, pero me imagino que se refiere al doctor Cepeda y al mismo señor presidente. Y adiciona a Iván Márquez. Senador Roy, todos queremos la paz. No hay enemigos de la paz, pero queremos que quede bien hecha. Queremos que quede bien hecha. La paz, lo que se firme en La Habana, se tiene que cumplir, pero para cumplirse debe quedar bien hecha, y quedar bien hecha es quedar blindada jurídicamente y quedar blindada políticamente. Nos estamos dividiendo más y más el país, la sociedad civil, la opinión pública, por, dijéramos, no asumir con la suficiente, ponderación estos temas. Entonces, sigo citando a Iván Márquez. Las sanciones restaurativas de la Justicia Especial para la Paz no están condicionadas ni a arraigo, no a vigilancia, sino al cumplimiento laboral de la sanción. Eso dice Iván Márquez. Le está diciendo al doctor Cepeda, eso no es cierto. No es cierto que las restricciones a la libertad recaigan sobre la libertad de residencia y de movimiento. Está diciendo, eso no es cierto. No están condicionados ni a arraigo y no va a haber vigilancia. Y sabemos nosotros, de acuerdo a los instrumentos internacionales y al derecho penitenciario, de aquí hablo un poco con temor porque el doctor Reyes es autoridad en eso. Hay dos requisitos fundamentales de las penas
exigida, de la reclusión, de las penas de reclusión. Una, la dependencia, y la otra, la sujeción a las autoridades y la limitación de las libertades. La reclusión debe tener esos tres elementos esenciales a ese instituto penal o penitenciario. Y sigue Iván Márquez: la parte punitiva, retributiva de la jurisdicción especial solo opera para quienes no brinden verdad o la den a medias. No hay sanciones retributivas o punitivas para el primer grupo. Eso dice el comunicado de prensa. De pronto dice otra cosa. Bueno. Y termina: la jurisdicción especial para la paz es esencialmente restaurativa para quienes ofrezcan la verdad plena. Yo les cuento una anécdota. Cuando leía estas contradicciones, le dije, bueno, voy a llamar a alguien que estuvo ahí presente para que me cuenten. Y le mandé le mandaron un WhatsApp, un mensaje, lacónicamente, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y respondió: el tuitero. Después, si él me autoriza, digo, ¿quién es? ¿El tuitero quién es? Iván Márquez. No, bueno, Iván Márquez. Iván Márquez es quien. Eso me dijo alguien quien estuvo presente, alguien que estuvo presente, el tuitero. ¿Cómo se explica tan gigantesca contradicción? Por eso estamos en estos debates, que nos hubiéramos podido evitar. Si es cierta tanta belleza, no los pudiéramos poder evitar, porque todos queremos la paz, todos queremos las víctimas, la sociedad civil, la institucionalidad. Quienes desde la institucionalidad hemos hecho críticas constructivas, lo hemos hecho con el afán de blindar el proceso. Por eso la necesidad de que haya, aparte del blindaje jurídico, un blindaje político, un pacto político de todos los colombianos, y el escenario es este, donde está representado todo el país. Esto no es un problema de las élites criminales de la FARC con las élites gobernantes. En eso están muy equivocados. ¿De qué acuerdo estamos hablando entonces? Aquí hay por lo menos dos versiones. Y eso que no cité sino al doctor Cepeda, al presidente, al doctor Cepeda y a la contraparte, al señor Iván Márquez. Porque bien pudiéramos aquí citar a la otra persona que estuvo presente en ese diseño, que fue el doctor Juan Carlos Henao, que también tiene una versión muy puntual sobre estos temas, y al funcionario que investiga en este país, que tiene otra versión sobre ese tema. Aquí hay al menos dos versiones que no son ciertas. O mejor, ¿cuál dice la verdad? Las tres no pueden ser ciertas. ¿Cuál dice la verdad? Publiquen el documento, publiquen el acuerdo para saber quién dice la verdad, si el tuitero o la institucionalidad. Es importante hacer recordar los 5 mínimos rápidamente, cotejando el documento. El primero: los crímenes atroces, conforme al derecho internacional,
Siga el sonido. Siga, procurador. Primero, solamente lo voy a enunciar, pero detrás de esta afirmación hay tratados internacionales, convenios internacionales que Colombia es signatario, decisiones de las tribunales internacionales y decisiones de nuestra Corte Constitucional. Los crímenes atroces, conforme al derecho internacional, deben ser sancionados con penas de reclusión. Todos los tribunales penales internacionales, cuando han condenado los crímenes atroces, los crímenes internacionales, lo han hecho con penas de reclusión. El Tribunal Penal de Yugoslavia, el de Ruanda, el de Sierra Leona, en fin. Mínimo, la reclusión es la pena aplicada por los tribunales penales internacionales. Ya lo referí. Tercera, la pena de reclusión implica condiciones de dependencia y sujeción. Esa es la pena de reclusión. Tiene esos tres elementos: dependencia y sujeción y límites de derechos. Cito una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El principal elemento que define la privación de la libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentre recluido. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentre sujeta a custodia. Es el tercer mínimo. El cuarto, los estatutos de los tribunales penales internacionales coinciden en que la fijación de la pena se deriva de la gravedad del delito y de las circunstancias personales del condenado, no de la aceptación o negación de la responsabilidad. Esa es la gravedad de la conducta, es la magnitud del daño causado, es la participación en la comisión del delito la que determina la pena. Aquí va a ser simplemente la aceptación de la responsabilidad. Quinta, la pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen cometido. Eso no es caprichoso, eso no es caprichoso. La proporcionalidad es una exigencia de la pena. Desde luego, en justicia transicional, todos lo sabemos, no hay colombiano hoy que no sea especializado en justicia transicional. No hay colombiano, hoy todos sabemos de justicia transicional y todos pontificamos de justicia transicional. Claro, máximos de verdad, medios de reparación, mínimos de justicia. Pero no impunidad, no impunidad. Y las solas penas restaurativas son impunidad respecto a los crímenes atroces, respecto a los crímenes atroces. Y quinta, la pena debe ser proporcional. Esto quiere decir que para cumplir con el derecho internacional, la pena no puede ser simbólica. Y esto es una pena simbólica. Tal como que se conoce el comunicado de prensa, esto es una comedia. Es una caricatura. Eso no cumple ningún mínimo. Todos los presidentes del mundo pueden haberse expresado con júbilo. Ellos ignoran más que muchos. Ignoran muchas realidades que nosotros conocemos. ¿Quién puede ser enemigo de la paz? ¿Quién? No hay colombiano, no hay familia en Colombia que en estos 50 años no haya ofrendado
su vida o la sangre de los suyos o sus libertades o sus propiedades. Pero por eso todos los colombianos queremos que esto llegue a buen término. Queremos que haya un blindaje jurídico, pero esto no es ningún blindaje jurídico. Esto es una comedia, es una caricatura. Es lo que el Estatuto de Roma llama penas simbólicas. Penas simbólicas. Y el mismo Estatuto de Roma lo prevé cuando el Estado no quiere o no puede. O diseña unas instituciones con el propósito de sustraer la responsabilidad de los responsables de los delitos internacionales. Por la pena de ser genuina, esto es, deber ser una pena que corresponda a la gravedad del crimen cometido. Y leo a la fiscal de la Corte Penal Internacional, la leo comillas, en conocida carta que le envió a la Corte Constitucional Colombiana en el año 2013, una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría el proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Aquí hay un aspecto importante, claro, que va a haber investigación, juicio y sanción respecto a los crímenes internacionales. Eso es importante. Pero la condena es grosera, es manifiestamente inadecuada, es desproporcional. Y sigue la fiscal: la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia. Hace 6 meses yo le envié una carta al señor Iván Márquez. Y en la parte relativa a la pena le decía: las penas efectivas y proporcionales a la gravedad de los crímenes por ustedes cometidos son una exigencia del derecho internacional y del ordenamiento interno. Esa medida a quienes más conviene, beneficia y otorga seguridad es a ustedes, a la FARC. Quiero subrayar que la pena de reclusión no es una venganza. ¿Quién les dijo que la pena de reclusión es una venganza? Una imposición, una degradación, una humillación o un castigo. En el marco de un proceso de paz debe ser asumida y reconocida por la sociedad como una demostración genuina de voluntad de reconciliación y dignifica a las víctimas, pero también dignifica al victimario. Entonces, algunas preguntas, solo pregunto, no estoy afirmando, solo pregunto. Las afirmaciones ya las acabé de hacer. La pena de restricción de la libertad de residencia y de movimiento, como lo define el abogado del gobierno, el doctor Cepeda, ¿no resulta grosera y manifiestamente inadecuada? Teniendo en cuenta la gravedad de los secuestros, las masacres y el reclutamiento de niños perpetrados por la FARC. Otra pregunta: ¿la pena de restricción de la libertad de residencia y de movimiento no resulta grosera y manifiestamente inadecuada teniendo en cuenta la gravedad de los homicidios en personas protegidas, conocidos periodísticamente como falsos positivos? Imponer restricción a la libertad de residencia y movimiento junto al trabajo comunitario, participación en trabajos, actividades y obras, ¿no es acaso una muestra de que no hay intención de someter a las personas a la acción de la justicia? Pero si la razón la tiene Márquez
Si la razón la tiene Iván Márquez, pues es mucho peor. Eso ya es escandaloso y es desproporcionado y no responde a los mínimos internacionales. Si tiene razón el gobierno, pero si tiene razón el señor Márquez, es mucho peor. Porque la restricción de la libertad consistente en trabajos, obras o actividades como el trabajo comunitario serán penas proporcionales a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad o son sanciones manifiestamente inadecuadas y groseras, como dice la fiscal de la Corte Penal Internacional. Voy a dar un caso concreto. Uno, yo ya pedí la información al Consejo de la Judicatura para que me la envíen todas. Yo creo que ellos sí responden las peticiones. Alias Timochenko, tiene 16 condenas impuestas. Hay otros procesos, pero hoy hay 16 condenas. En la justicia ordinaria, que sumadas pasan de 448 años de prisión, según se indicó en medios de comunicación. Son condenas por asesinato, toma de rehenes, secuestro, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños. Esos 448 años serán sustituidos por la sentencia que emita el Tribunal de Justicia. Perfecto. Van a cambiar 448 años por una restricción a la libertad de residencia y movimiento y cumplir obras sociales. ¿Cuál es la proporción? Cumplirá la proporcionalidad que exige la jurisdicción internacional, pero aún más grave, lo que dice Iván Márquez, que ni siquiera operará vigilancia y control. Lo dice claramente, ni siquiera va a operar vigilancia y control. Por eso es que no reúne los requisitos de la reclusión, que es la pena que exige el mínimo internacional para los delitos atroces. Bueno, la segunda, habría mucho más, yo dejo el documento al señor presidente, pero el segundo, las amnistías atada al delito político, atada al delito político. El protocolo 2 de Ginebra establece claramente que al término de las confrontaciones y los procesos de paz, y una vez se movilicen y entreguen las armas, se aprobarán las más amplias amnistías e indultos. Eso dice el protocolo 2 de Ginebra. Acá, en el comunicado de prensa, ¿qué es lo que dice? Vincula, ata la amnistía al delito político. Por eso no es traído de los cabellos, ni es ser enemigo de la paz decir que fue hecho a la medida de las FARC, porque solo las FARC se podrán beneficiar de las amnistías e indultos. ¿Por qué lo atan al delito político, doctor Jaramillo? ¿Por qué lo atan al delito político? ¿Cuál es la explicación? Porque solo quieren beneficiar a la FARC. ¿A quienes no quieren beneficiar? Ya les digo, a quienes no quieren beneficiar. Eso, vuelvo y repito, fluye del comunicado de prensa y la necesidad de que conozcamos lo acordado. Primero, es una amnistía restringida al delito político, en contra de las normas del DIH. Pero la amnistía, que es exclusivamente para las FARC, excluye de forma arbitraria, por ejemplo, a quienes siendo empresarios tuvieron algún vínculo con las autodefensas.
a esos 13.000 que usted señalara hace 3 meses en la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Sergio Jaramillo. Pero, ¿por qué la amnistía sí aplica para los empresarios vinculados con las FARC? Y me van a decir que aquí, que es una interpretación calenturienta del procurador. Eso dice el comunicado de prensa. Por eso necesitamos conocer el texto. O señor presidente, que la FARC lo dé a conocer. Pero la opinión pública necesita, la institucionalidad necesita conocer el contenido del acuerdo. Entonces, ¿a quiénes benefician? Ya sabemos a quiénes no benefician. Entonces, ¿por qué la amnistía sí aplica para los empresarios vinculados con la FARC? Porque cometen delitos políticos. Ni los militares no cometen delitos políticos, ni tampoco los otros empresarios cometen delitos políticos. ¿Por qué se restringe? ¿Por qué se excluye? Que nos expliquen. ¿Por qué se aplica a favor de los testaferros o de los que lavaron dinero del narcotráfico de la FARC? ¿Por qué a ellos sí? ¿Y será que es ser enemigo de la paz advertir esto? Señalar estas preocupaciones dentro de la perspectiva jurídica, de velar, como dice mi señora, estos entripados. Y es el momento, yo creo que es el momento de hacerlo. Nos han repetido mucho hasta la saciedad que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues estas minas quiebrapatas hay que desactivarlas, o mejor, antipersonales, más técnicamente referidas. Hay que desactivarlas si queremos restañar las heridas, si verdaderamente queremos la paz. Y ustedes, senadores, congresistas, no pueden ser ingenuos, abran los ojos. Si nosotros no queremos que se plasmen en nuestra institucionalidad previsiones como las que estamos aquí señalando. ¿Por qué la amnistía sí aplica para políticos vinculados con las FARC y no para los vinculados con las autodefensas? ¿Por qué? ¿Por qué la amnistía cobija al entramado terrorista de la FARC y excluye, por ejemplo, a quienes de alguna manera tuvieron vínculos con las autodefensas, pero no son criminales atroces? Y muchos de ellos fue por necesidad o como víctimas. No hay razón en el derecho internacional para restringir las amnistías y reducirlas al delito político como se está haciendo en el comunicado de prensa. Tercera falencia. Se negoció con la FARC el marco jurídico de imponer a los militares y a los policías. La justicia transicional que se aplica a los miembros de la fuerza pública no puede ser negociada en La Habana con la FARC. No es aceptable que la suerte jurídica de los militares y policías de Colombia ahora la definan los criminales en La Habana. La definición del marco jurídico aplicable a los agentes estatales es una cuestión de la institucionalidad colombiana. Son ustedes, el Congreso y el Gobierno, la que lo debe decidir. ¿Y por qué se afirma? ¿Por qué se afirma?
Se acordó sujetar a los militares y policías, al igual que a los agentes estatales, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que implica qué ruta para la investigación y juzgamiento de los miembros de la fuerza pública y de los agentes estatales se negoció con la FARC. Cuarta falencia. El acuerdo no contempla, eso dice el comunicado de prensa, el acuerdo no contempla requisitos relevantes para acceder a la justicia transicional. O sea, del comunicado de prensa no se colige que haya requisitos para acceder a la justicia transicional. En el comunicado no aparecen requisitos que son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, reconocimiento expreso y público del carácter de victimarios. Deben reconocer expresamente su condición de victimarios. Es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad. Segundo, arrepentimiento sincero por la realización de atrocidades. Es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad. Petición pública de perdón, es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad. Contribución con información para la búsqueda de desaparecidos y la desvinculación de menores, es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad. Desde luego, tampoco aparece ninguna referencia a la reparación efectiva por parte de los perpetradores, no meramente simbólica y reducida a medida de satisfacción, como requisito para acceder a beneficios penales. Y algunas consideraciones finales. No juguemos con candela. Algunos pretenden convertir la negociación en un mecanismo de venganza. Y la lógica es irreversible. Si uno sienta en unos principios, obtiene unas consecuencias. O mejor, como diría algún parlamentario español a principios del siglo pasado, uno no puede levantarle tribunas a los principios y cadazos a sus consecuencias. ¿Por qué digo que estamos jugando con candela cuando algunos sectores están pretendiendo convertir lo que se acuerde en La Habana en un mecanismo de venganza? Y eso no solamente afecta al presidente Uribe, puede afectar igualmente al actual presidente de la República. Con la lógica de algún funcionario de un ente investigador que dice que por las conductas por fuera de la investidura estarían sometidos al tribunal que aquí se está diseñando. Con esa lógica, señor presidente Santos, entonces ministro de Defensa, en la época de los falsos positivos, tendría que responder. No juguemos con candela. Y no solamente él, los viceministros también. Preguntas finales. Ahora sí, de verdad, final. ¿El acceso a la Jurisdicción Especial de Paz está condicionada a la entrega del primer fusil
o al desarme total de la FARC ya verificado. Vuelvo y repito, el acceso a la Jurisdicción Especial de Paz está condicionada a la entrega del primer fusil o al desarme total de la FARC ya verificado. Segunda pregunta, ¿cómo se va a integrar el Tribunal de Justicia para la Paz? ¿La FARC como victimarios van a participar en la selección de quienes los juzgarán? ¿De que van a juzgar a los militares y a los empresarios y a los políticos? ¿Va a suceder lo mismo que con la Comisión de la Verdad? ¿Va a suceder lo mismo? ¿Por qué no dejan conocer el acuerdo, doctor de la Calle? Queremos la sociedad, tiene que conocer el acuerdo y lo tiene que conocer pronto. ¿Por qué no quieren dejar conocer el acuerdo? Ante la Jurisdicción Especial de Paz, los fueros constitucionales de los expresidentes desaparecen, se restringen. ¿Por qué no responden con claridad? ¿Los miembros de las FARC van a título individual a comparecer ante el tribunal? ¿O será la FARC como organización la que comparezca? Porque esa es una interpretación del cuento de los contextos. Allá informan genéricamente. La reparación será solo con medidas de satisfacción. ¿O la FARC van a entregar la riqueza acumulada producto del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro y de la sangre y del dolor de los ganaderos y campesinos? ¿La reparación será solo medida de satisfacción o las FARC van a entregar su riqueza acumulada? Es reiterativa las expresiones de Iván Márquez, que solamente medida de satisfacción. El homicidio en persona protegida o el desplazamiento o la tortura con una medida de satisfacción, es decir, construyendo un colegio o construyendo un monumento. Otra pregunta, ¿se va a respetar o a desconocer el marco jurídico para la paz y las sentencias de la Corte en materia de justicia y en materia de participación política? La FARC y el gobierno deben ser conscientes de tres cosas. Primera, no todo vale por la paz. No todo vale por la paz. Para la sociedad la paz se basa en la justicia, no en la impunidad. La paz es fruto de la justicia. Segundo, hay que ser transparentes con la sociedad. Debe publicarse el acuerdo, que no pase un día más oculto ese acuerdo. Y el enjuiciamiento que se pretende hacer a toda la sociedad mientras la FARC escapan al juzgamiento reconociendo atrocidades. Habría mucho más que decir, pero creo que he hablado en extenso. Muchas gracias. Mil gracias, señor procurador. Doctor Humberto de la Calle, lo invito a